Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Educación sobre la diabetes, manual de consulta, producción de insulina. En este apartado nos hemos dedicado a explicar el difícil papel de la insulina en el mecanismo del metabolismo de los hidratos de carbono y cómo la calidad de este proceso afecta al resto del organismo. Producción de insulina endógena. Las células beta fabrican insulina en etapas. La primera etapa es la producción de la proinsulina. La proinsulina es una molécula formada por una cadena proteínica de 81 aminoácidos que es precursora de la insulina. La célula beta del páncreas procesan la proinsulina convirtiéndola en insulina por la sustracción enzimática del péptido C, que es una estructura de 30 aminoácidos que conecta las cadenas A y B de 21 y 30 aminoácidos respectivamente. Moléculas de insulina compuestas de cadena tipo A y B. El péptido C no tiene ninguna función conocida, sin embargo, se segrega en las mismas cantidades de la insulina y de hecho circula en la sangre más tiempo que la insulina, por lo que es un preciso marcador cuantitativo del funcionamiento de las células beta. Así, unos niveles normales de péptido C indican una secreción relativamente normal del páncreas. Molécula de insulina compuesta de cadenas tipo A y B. La insulina de se almacena en las células beta en gránulos secretarios que se preparan para liberarla en la circulación sanguínea en respuesta al estímulo de una concentración creciente de glucosa en sangre. El páncreas, funcionando normalmente, puede fabricar y liberar diariamente de 40 a 50 unidades de insulina. Además, tiene varios cientos de unidades almacenadas y disponibles para ser segregados cuando se necesiten. La función de la insulina sobre la glucosa. La glucosa es el combustible primario para todos los tejidos del cuerpo. El cerebro usa un torno de 25% de glucosa total, sin embargo, debido a que el cerebro almacena muy poca glucosa, siempre tiene que haber un abastecimiento constante y controlado de glucosa disponible en la corriente sanguínea. El objetivo es mantener al cerebro funcionando adecuadamente. En este sentido, es de vital importancia que el nivel de glucosa en la sangre se mantenga en un rango de 60 y 120 miligramos sobre decilitro con el fin de prevenir una falta de suministro de asistencia del sistema nervioso. La insulina es la principal hormona que regula los niveles de glucosa en sangre. Su función es controlar la velocidad a la que la glucosa se consume en las células del músculo, tejido graso e hígado. Cada uno de estos tipos de células del cuerpo usa la glucosa de una manera diferente. Este uso está determinado por el sistema enzimático especialmente de cada una. El tratamiento de la diabetes se basa en la interacción de la insulina y otras hormonas con los procesos celulares de estos tres tipos de células del cuerpo. La glucosa es el estímulo más importante para la secreción de insulina. La grasa. La primera función de la célula del tejido adiposo es almacenar energía en forma de grasa. Estas células contienen enzimas únicas
que convierten la glucosa en triglicéridos y posteriormente los triglicéridos en ácido graso, que son liberados y convertidos en cuerpos cetónicos según el hígado los va necesitando. Tanto la conversión de glucosa a triglicéridos como la ruptura de los triglicéridos a ácido graso son regularmente por la insulina. La insulina también inhibe la lipasa, una enzima que descompone la grasa almacenada en glicerol y ácido graso, por lo tanto, regulando la captación de glucosa en las células grasas. La insulina influye en el metabolismo de las grasas. En ausencia de insulina, las células grasas segregan de forma pasiva la grasa almacenada en grandes cantidades, para lo que no metabolizan completamente y conducen al diabético a la cetoacidosis. Músculos. Con respecto al metabolismo de la insulina, las células del músculo tienen dos funciones primarias: convertir la glucosa en energía que necesita el músculo para funcionar y servirlo como un depósito de proteínas y glucógeno. Como el tejido graso, el músculo necesita que la insulina facilite el transporte de la glucosa a través de la membrana de la célula. La célula del músculo tiene sus enzimas propias para controlar los dos caminos metabólicos hasta la glucosa: la conversión en energía contractil y su conversión en glucógeno. Cuando el nivel de glucosa en sangre es normal, la insulina también influye sobre las enzimas de las células del músculo al favorecer la captación de aminoácidos e impedir la utilización de las proteínas propias. El hígado. El glucógeno del hígado es otra forma de almacenamiento de glucosa. Es mucho más fácil disponer de glucógeno para obtener energía que los triglicéridos, que primero tienen que ser convertidos en ácido graso y posteriormente en cuerpos cetónicos. El hígado controla estas conversiones y también convierte los aminoácidos en glucosa si es necesario. Este último proceso se llama gluconeogénesis, formación de la nueva glucosa. Aunque la insulina no sea necesaria para el transporte de la glucosa al hígado, afecta directamente la capacidad del hígado para aumentar la captación de la glucosa a reducir el valor de glucogenólisis, la conversión del glucógeno en glucosa, aumentando la síntesis de glucógeno y disminuyendo el valor de gluconeogénesis. Las células beta del páncreas controlan el nivel de glucosa. En primer lugar, sirven como un sensor de los cambios de nivel de glucosa en sangre y después segregan la insulina necesaria para regular la captación de carbohidratos y mantener los niveles de glucosa dentro de un margen muy estrecho. Existe un sistema de retroalimentación por medio de la cual una pequeña cantidad de carbohidratos estimula las células beta para liberar una cantidad también pequeña de insulina. El hígado responde al aumento de la secreción de insulina suprimiendo la conversión del glucógeno, glucogenosis. Asimismo, la formación de glucosa se paraliza. Aunque el proceso de estimulación de las células beta y la secreción de insulina no se comprenda completamente, se sabe que el metabolismo provoca la síntesis de glucosa mediante un precursor de la insulina llamado proinsulina. La proinsulina se transforma en la insulina dentro de las células beta y esta insulina se almacena entonces en gránulos y se libera en respuesta a ciertos estímulos. La glucosa es el estímulo más importante para la secreción de insulina. Otros estímulos pueden ser
aminoácidos, hormonas tales como adrenocorticoides, glucocorticoides, tiroxina, estrógeno, ACTH, hormona del crecimiento, estimulación vagal, sulfonilurea, droga, cuerpo cetónico. Punto a recordar. Cuando las células beta están afectadas y solo permanecen en buen estado entre un 10% y un 20%, los sistemas de diabetes aparecen. Alteraciones provocadas por la falta de insulina. La diabetes mellitus es la carencia absoluta o relativa de insulina que da como resultado acumulaciones anormales de grasas y deficiencia en el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. Inicialmente, la ausencia de producción de insulina afecta a la captación y entrada de glucosa en los músculos y células grasas. Cuando la ingesta de glucosa disminuye, el cuerpo demanda combustible y el glucógeno se libera desde el hígado. El nivel de glucosa en sangre se eleva aún más. Cuando los niveles de glucosa en sangre se acercan a los 180 miligramos sobre decilitro, la capacidad de los productos renales para reabsorber la glucosa en el umbral renal se excede y la glucosa es excretada por la orina, glucosuria, puesto que la glucosa es un diurético osmótico. Se excretan agua y sales en grandes cantidades y se produce la deshidratación celular. Cuando la situación se prolonga, la excesiva diúresis, poliuria, combinada con la pérdida de calorías ocasiona polidipsia, sed aumentada, polifagia, hambre aumentada o fatiga, los síntomas clásicos de la diabetes mellitus. El primer intento de las células del cuerpo de contrarrestar la falta de glucosa es metabolizar proteínas, cuyo resultado es la liberación de grandes cantidades de aminoácidos. Algunos de los aminoácidos se convierten en urea en el hígado y se excretan, dando como resultado un balance negativo de nitrógeno. La ausencia de insulina, las células del tejido adiposo intentan proveer combustible movilizando las reservas grasas. Los ácidos grasos libres se utilizan inicialmente para la producción de energía, pero la mayoría alcanzan el hígado donde se forman tres fuertes ácidos: ácido acetosílico, ácido beta hidroxibutírico y acetona. Estos acetoácidos o cuerpos cetónicos son excretados finalmente por el riñón junto con bicarbonato de sodio. Combinación de la acumulación de cetoácidos y la excreción de bicarbonato ocasionan la caída en el pH del plasma, cuyo resultado es una acidosis. Un cuerpo intenta corregir la acidosis mediante la llamada reparación Kussmaul, que es una respiración trabajosa y profunda provocada por el esfuerzo del cuerpo para convertir el ácido carbónico en dióxido de carbono. Si no se diagnostica la acidosis, la deshidratación y el desequilibrio de electrolitos afecta al cerebro y finalmente causará coma. Si no se trata, la deficiencia de insulina puede llegar a la muerte. El tratamiento con insulina pretende revertir el estado cetabólico creado por la deficiencia de insulina. Cuando el cuerpo recibe insulina, los niveles de glucosa en sangre comienzan a caer, de forma que las grasas dejan de proveer combustible, con lo que cesa la introducción de cuerpos cetónicos, los niveles de bicarbonato sódico en sangre y el pH suben.
y el potasio se desplaza intracelularmente a medida que el anabolismo, reconstrucción del tejido, comienza. La insulina pancreática se segrega directamente en la circulación portal y es transportada al hígado, que es el órgano central de hemostasis de la glucosa, donde se degrada el 50% de la insulina. La circulación periférica transporta entonces la insulina hasta las células del cuerpo y finalmente al riñón, donde se degrada otro 25% y se produce la excreción. Puntos para recordar. La diabetes mellitus es un estado catabólico ocasionado por una deficiencia de insulina. Es una degradación metabólica importante que afecta prácticamente a cada órgano del cuerpo y su funcionamiento. La ausencia de insulina, las funciones normales del cuerpo se inhiben y los tejidos se degradan provocando acidosis. Si no se trata la cetoacidosis, acidosis acompañada con hiperglucemia puede conducir al coma y a la muerte. La enfermedad debe detectarse lo antes posible y corregirse con la adecuada administración de líquidos, electrolitos e insulina si es necesario. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.